Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Hoy es martes 28 de abril del 2020, son las 5:01 de la tarde. Gracias a todos por estar en nuestra transmisión en el dial 106.5 FM de Guayaquil, Guayas, Ecuador. Para los que no lo saben, nos pueden escuchar en www.marielatv.com y por supuesto todas las repercusiones, todos los highlights, por así decirlo, de nuestras entrevistas en Spotify y por supuesto en YouTube. Como saben, siempre comenzamos con 2 entrevistas, después vamos con las noticias. Nuestro primer entrevistado es un hombre muy brillante, el doctor Alfredo Palacio. Él es doctor, especialista en cardiología, también es exdirector médico del IE, es ministro de Salud, ex vicepresidente y por supuesto ex presidente de la Nación. Doctor Palacio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a ustedes, don Ricardo. Es un honor ser invitado para conversar con ustedes y comunicarnos con la nación. Así es, doctor. Bueno, usted es un hombre de muchísima experiencia. Como dije previamente, fue presidente y ex vicepresidente. ¿Cómo ve la situación actual del país, doctor? La situación actual respecto al coronavirus o en términos generales. En términos generales, su opinión general. Bueno, lo veo que es un país que desgraciadamente está parapléjico, está paralizado. Tiene que venir alguien y le diga, levántate y anda. No estamos caminando, estamos ciegos, no estamos mirando a ningún lado, estamos sordos, estamos desconectados, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho desconectados, no sabemos qué es lo que nos está pasando. Sentimos que algo nos pasa, pero no salimos de ese asombro. Necesitamos un remesón, algo para saber que tenemos que ubicar un norte, cualquiera que este sea. Lo puede proponer cualquiera. Pueden haber muchos, y de esos habrá que escoger un norte, una estrella hacia donde nos ponemos a caminar. Doctor, usted dijo que nos personificó al Ecuador como un país parapléjico, que está parapléjico y que debemos pararnos y andar. Le pregunto, desde antes de la pandemia de coronavirus, ¿Ecuador estaba caminando o llevamos parapléjicos desde hace mucho tiempo? No, yo creo que llevábamos parapléjicos ya desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que antes de estar parapléjicos estuvimos un poco parkinsonianos, donde sí caminábamos pero temblorosos y con pasos inestables. Sentíamos que caminábamos, que estábamos nerviosos, estábamos con hipermotilidad, como que había que tomar el clonazepam con la finalidad de calmarnos un poco, y ahora hemos terminado en este tipo de paraplegia, probablemente ocasionada por nosotros mismos, pero también por esta pandemia que nos cae encima y por la pandemia económica subsiguiente o precedente, o ambos. Así es, doctor. ¿Usted cree que en este caso las medidas tomadas por el gobierno nacional, tanto económicas como sanitarias, ya luego entraremos específicamente en ciertos puntos, cree que son las medidas correctas que se han tomado, o usted cree que pues también hemos tambaleado, por así decirlo, en la toma de decisiones? Bueno, allí sí es un poco más difícil dar una opinión muy clara. Le voy a explicar por qué. Porque es difícil. Necesitaríamos usted y yo tener elementos de juicio. Empiezo por la parte sanitaria. Esta decisión de pasar de la fase de aislamiento hacia distanciamiento es obvio que hay que tomarla, ciertamente, pero es obvio que tiene riesgos, el riesgo de tener brotes y rebrotes,
eso puede ocurrir al tomar aquello. Pero todo se debe a que todo levantamiento de medidas, este tipo de levantamiento de medidas sanitarias necesita dos condiciones. La primera condición es que sea sectorial y la segunda condición es que sea inteligente. Por sectorial me refiero a que sea a un sector, me refiero a una manzana, 2 manzanas, 4 manzanas, un barrio, una parroquia. Y que sea inteligente significa que tenemos que tener los fundamentos científicos adecuados para esa decisión. Por ejemplo, en este caso, para tomar esa decisión, necesitamos saber que tenemos una disminución notable, significativa en la tasa de contagios, que no existan casos nuevos, de modo que ya sabemos que en esa zona la carga viral ha disminuido muchísimo, que el sector en el que se está produciendo el levantamiento no esté fuera, que esté dentro de una red de salud, o por lo menos que haya un dispensario donde se haga el seguimiento clínico de esas personas, donde se esté seguro que no ha habido últimamente una llamada de emergencia, donde ha habido, donde la gente no ha acudido a las salas de emergencia de los hospitales o de los centros de esa zona. Sin embargo, debo decirle que esto nos toma, cuando decimos que nos toma desprevenidos, no es que nos toma desprevenidos solamente emocionalmente, nos toma desprevenidos socialmente, económicamente, porque llega esta pandemia y le decimos a la gente, tiene que quedarse en la casa. Sí, cierto, hay unas casas que son muy cómodas, otras son muy suntuosas, como para pasar vacaciones. Sin embargo, nos alejamos de Guayaquil un poco, vamos a las afueras y va a ver que hay casas que sobre el pantano han levantado paredes de caña que la tapan con un zinc, y a esas personas que viven allí en una comunidad casi multitudinaria, les decimos que tienen que quedarse en casa. Esa gente ya no quiere estar en esa casa, necesita salir un poco a tomar aire fresco y salir un poco más allá. Por lo tanto, la visita directa, domiciliaria, el control sanitario directo de esas personas debe hacerse. Doctor Palacio, justamente ayer hablábamos con el doctor Andrés Páez, el ex candidato a la vicepresidencia en 2017, y nos comentaba que efectivamente hay gente que puede quedarse en casa porque, bueno, ha ahorrado su platita, tiene su negocio, puede trabajar digitalmente, pero hay gente que realmente vive del día a día y que tiene que salir y que tiene que trabajar para poder comer. Su propuesta, al menos, la que dijo aquí en el día 106.5, fue que debemos repartir kits y alimentación para estas personas. ¿Usted está de acuerdo con esta medida o usted cree que lo debería llevar más allá? Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que eso debe hacerse. Además, yo pediría que los organismos respectivos hagan una especie de reingeniería pequeña, modesta, humilde de esas viviendas, que le den un poco más de higiene, que si están sobre el lodo, los tapen con unas tablas. Pediría algo de reingeniería para esas personas. Pero además de eso, es necesario, antes de dar este paso, que hagamos diagnósticos correctos. Como usted sabe, hemos estado recibiendo estos test para hacer diagnóstico. En realidad, el que debe funcionar es el PCR, es decir, hacer el diagnóstico genético. Y desde ya, la secuencia genética de este virus la dio a conocer China, me parece que desde el 12 de enero. Es decir, ha sido suficiente tiempo para que podamos desarrollar algo que es sencillo, siempre y cuando tenga los aparatos. Aquí sí existen esos aparatos. La UES la tiene.
y lo está haciendo. El Ministerio de Salud lo tiene también, pero no hay demasiado. Pero sí es bien importante que multipliquemos los esfuerzos con la finalidad de que podamos, mandemos un avión a traer aparatos y a traer estos test para que a las personas le podamos hacer pruebas. Claro, o sea, usted cree que uno de los principales pilares que se debe implementar aquí en Ecuador son las pruebas rápidas PCR. Sí, son aquello. No necesariamente a toda la población. Existen métodos estadísticos de muestreo. Se toma una muestra que significa que eso representa a la población entera. Eso lo saben perfectamente bien los epidemiólogos, que afortunadamente sí hay en Guayaquil. Así es, doctor Palacio. Para poner un paréntesis y irnos más al tema pues legal, han salido rumores de que supuestamente los ha publicado CNN, de que China sabía desde noviembre que la enfermedad estaba, otros medios de comunicación manifiestan que ha sido una enfermedad de laboratorio. Bueno, han habido muchísimos rumores, pero una de las ideas que nos ha dado es un grupo es un buffet de abogados estadounidenses que residen en Miami, que ha implementado o ha dado la idea a varios países la demanda a China. Yo le pregunto a usted, doctor Palacio, ¿usted cree que el gobierno, no sabemos si lo va a hacer o no, tal vez simplemente estamos aquí rumoreando, pero usted cree que es factible una demanda y si usted pudiera hacerlo, lo haría? Realmente no lo sé. No lo sé. Y realmente el error pudo existir y no ser simplemente esto de haber comido de carne de una serpiente venenosa infectada por el murciélago, o simplemente se trató de un error de laboratorio que puede ocurrir intencional o no intencionalmente. Yo creo que eso sí debe ser investigado, debe hacerse, y lo debe hacer la Organización Mundial de la Salud, que ha estado siempre muy ligada con China, pero debe la Organización Mundial de la Salud hacer eso. Pero también es cierto que los países deben estar al tanto de esto, del reconocimiento de estos problemas, y no lo estamos. Creo que nuestro sistema de salud, el sistema de salud del Ecuador, es obsoleto. Es obsoleto, terminó. Ya no hay forma en que usted le ponga un esparadrapo para que pueda funcionar mejor. No va a funcionar jamás. Es absolutamente necesario cambiar el sistema. Hace unos años propuse el aseguramiento universal de salud, y lo trabajé con la Universidad de Johns Hopkins. Se lo entregué en sus manos al presidente Correa cuando hicimos una transmisión. Dejamos 3 ciudades funcionando con el aseguramiento universal de salud, por lo menos comenzando a funcionar, que fueron Guayaquil, Cuenca y Quito, de una manera descentralizada con los alcaldes. Pero vino la pelea, el resentimiento del presidente con el alcalde, y eso se fue al diablo. Y usted tenía allí la solución. Porque ¿cómo empieza esto? Mire, hay 7 tipos de coronavirus, de los cuales los 4 primeros coronavirus son los que producen varios tipos de resfriado común, que rara vez se vuelven graves y mata a alguien, ocasionalmente. Pero los otros 3 son el que produjo el SARS, el que produjo el MERS en China y en el Oriente Medio, y este nuevo que aparece ahora, que produce el COVID-19, que es el nombre que le ha dado la Organización Mundial de la Salud. Estos deberían ser conocidos mundialmente. China nos los hizo conocer muy tarde, enero 12, pero nosotros también nos hemos demorado en desarrollar nuestras pruebas desde enero 12 hasta ahora, y no los tenemos lo suficiente. En Estados Unidos, fíjense usted,
quien lo empieza a fabricar primero es Abbott. Y casi todo Nueva York usó los test de Abbott, pero el resto de Estados Unidos no los tenía. Pero ¿qué pasó entonces? Que los propios hospitales empezaron a desarrollar sus test, porque tienen la mentalidad científica de hacerlo. Nosotros necesitamos ese cambio para tener un aseguramiento universal de salud que empiece con una atención primaria de salud, con gente probada, científicos, laboratorios, que seamos capaces de reconocer y seamos capaces de pensar y de asociar. Estoy viendo a una persona que me vino a ver a mi consultorio y me dijo que tiene tos, dolor de garganta y fiebre y que acaba de llegar de el Asia. Obviamente que yo tengo que pensar que este paciente trae un contagio de algo y que eso puede ser una epidemia y eso alarmarme. Nosotros no debimos de pasar nunca de la fase 2 y estamos ya en fase 3. No debimos pasar de fase 2. Sí, así es, doctor Palacio. Otro tema, bueno, estamos hablando de test rápidos, PCR, estamos hablando pues de medidas que debieron haberse tomado, bueno, pero en todo esto siempre tenemos pues mandatarios, ministros, alcaldes. Yo le pregunto, ayer tengo que parafrasear nuevamente al doctor Páez, dijo, no hay que buscar responsables, todos somos víctimas, y estoy totalmente de acuerdo. Pero muchas críticas de la gente, del pueblo ecuatoriano, han ido hacia los principales mandatarios del país, sea Lenín Moreno, sea el vicepresidente Otto Sonnenholzer, sea hasta la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Y le pregunto, doctor Palacio, ¿usted cree que estas críticas son bien merecidas o cree que la gente no sabe y nuestros mandatarios están realmente trabajando al máximo? No, yo creo que sí hay cierta irresponsabilidad por parte del gobierno. No obstante, creo que el principal problema es el sistema. Y dentro de él, del gobierno, hay personajes que yo debo salvar. Yo debo salvar a Otto Sonnenholzer. Otto se ha portado de primera, luchando contra un sistema que no lo apoyaba y que no lo ayudaba. Y el ministro ha estado muy seguidor del vicepresidente. ¿Cuál ministro? El ministro de Salud. El ministro de Salud. Ahora bien, cuando esto empezó, tuve bien proponer que dado que ya existía una muy buena mesa técnica de varios científicos, 15 o 20 epidemiólogos, infectólogos, estaba presidido por Guacho Alemán, que es de primera, por Pancho Andino, que es un gran infectólogo, todo muy bien, pero producía resultados técnicos, pero esos resultados técnicos se perdían en el aire y se dispersaban. ¿Qué faltaba? La conducción política de un líder político que sea capaz de sacar adelante esos medios técnicos. Entonces propuse, Guayaquil ha funcionado siempre totalmente distinto al resto del país. Funciona en corporación. A Guayaquil se lo conoce por cuerpos. Nosotros somos cuerpos de médicos, de voluntarios. Somos siempre corporativos. Él debe trabajar de esa manera. Entonces propuse que se haga un consejo de salud cantonal que sea el que trabaje con la mesa técnica y tenga la fuerza política para que se pongan en marcha esos resultados técnicos y le puedan sugerir a la mesa técnica políticamente qué necesitamos y ayudarlos políticamente conseguir que venga un científico contratado de Johns Hopkins o de alguna parte y que nos ayude a hacer estos test rápidos y que nos ayude a buscar una vacuna, que eso tomará más tiempo, pero lo principal era reconocerlo tempranamente. Reconocido tempranamente, usted puede detener la epidemia. Eso es lo más importante. Así es, doctor, usted mencionaba gente que venga vestida de John Hopkins, se refirió.
los científicos, los profesionales a los cuales debe acudir el país en este momento, ¿de dónde debe venir? ¿Cuál es el país al cual nosotros debemos ir a tocarle la puerta y pedir ayuda? Sea económicamente, sea sanitariamente. ¿Los Estados Unidos? Bueno, científicamente, yo lo pondría en primer lugar una universidad como Hopkins. Hopkins ha levantado los sistemas de salud de muchos países. Y yo trabajé directamente con ellos allá, y luego aquí, cuando estuve en el gobierno, hicimos un blueprint precioso para cambiar el sistema de salud por un aseguramiento universal, donde todo ecuatoriano tenía un seguro con garantías explícitas, que empezaba desde la prevención. Tenía que tener garantizada la prevención, y eso era un compromiso, por eso se llamaba aseguramiento universal de salud. Obviamente creábamos con eso solamente un quinto seguro y respetábamos los 4 precedentes, que eran el IES, el ISFA, el ISPOR y los seguros privados. Esos 4 trabajaban independientemente, añadíamos nosotros solamente al quinto seguro, que era para el 75% de la población, porque estos otros seguros cubrían solo un 25%. Ahora que incorporaron a la familia, se subió un 35%, pero desgraciadamente con el mismo presupuesto o con presupuesto reducido. O sea, no iba a funcionar. Con Hopkins desarrollamos este proyecto que cada ecuatoriano sí tenía un seguro. Lo único que pensábamos tomar era $1 del famoso bono, y con eso levantábamos este seguro, y créame que con ese sistema de salud esta epidemia no pasaba de la segunda fase. Segunda fase. Doctor, estoy aquí con Mariela Dudley. Él quiere hacerle una pregunta. Doctor Palacio, ¿cómo va? Hola, doña Mariela, ¿cómo está? Qué gusto de escucharla. Igual, doctor Palacio. La verdad es que aquí escuchándolo pues y aprendiendo junto a usted. Doctor, usted, bueno, fue presidente obviamente y realmente es médico. ¿Cuánto usted cree que importaría de ahora en adelante escoger a un presidente que sepa de salud, que sepa de economía, que sepa de política, que sepa de ganadería? Tenemos que cambiar todo el aparato, tenemos que irnos ya para la agricultura, tenemos que irnos para el campo, porque el petróleo usted ya ve cómo está. ¿Usted cómo definiría al próximo presidente del Ecuador? ¿Qué es lo más importante que tiene que saber? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, alguien que domine todas esas disciplinas, sería pues un Leonardo da Vinci, y eso no existe. Pero en cambio sí existen presidentes tipo Kennedy, que saben rodearse de los que saben, de los que él puede entender, tiene la suficiente capacidad de entender. Yo no soy ganadero, pero yo hablo con un ganadero y me hace entender en una tarde con un pizarrón qué es lo que tenemos que hacer, y tomo las medidas técnicas adecuadas. El hombre inteligente es el que se sabe rodear de los más inteligentes en otras áreas. Ese será el mejor gobernante. Ahora, eso se aprende en la educación superior, lo enseña en la universidad. Y dentro de esto, en este momento, yo sí destaco un médico. El médico es el que sabe más consultar con los colegas acerca de algo que se necesita sacar adelante. Si yo tuviera que elegir un presidente ahora, buscaría entre estos hombres de blanco que ahora son casi héroes con 60 muertos. Sí. Y presidente del mundo, usted escogería a uno tipo John Kennedy. Ese es el prototipo de presidente que usted cree que cualquier país necesita. Sí, yo creo que es la enseñanza de Kennedy era saber buscar,
saber convocar. No preguntes lo que yo puedo hacer por ti, pregunta lo que tú haces por tu país, y de esta manera incorporo a todo el país a trabajar conmigo. Me traigo a los mejores hombres en las distintas áreas, nada que ver con la política, lo cual no significa que todos mis actos no sean políticos. Si yo hablo de salud, estoy hablando de política, solo que de política al más alto nivel, no en la politiquería barata de repartirse contratos de una o de otra manera. Doctor Palacio, pero usted lo hizo en su gobierno, se rodeó de gente realmente muy preparada. En mi gobierno, sí, yo escogí gente que traté que sea lo mejor. El expresidente Rafael Correa también fue parte de su gobierno. Sí, fue mi primer ministro de Economía, el primero. ¿Y usted considera que Rafael Correa es una de estas personas brillantes de las cuales usted se rodeó, o fue una piedrita en el zapato, por así decirlo? Bueno, los ministros son una especie de fusibles. Sí. De fusibles. Cuando ascendí a la honrosísimo cargo de presidente de la República, lo ascendí literalmente de la noche a la mañana. Ustedes recordarán todos los líos que hubo en Ciespal. Estuve allí en un sótano muchísimas horas, y durante esas horas en que me sentía amenazado por una puerta oculta, que estoy escribiendo un libro acerca de esa puerta oculta, pero estaba meditando, bueno, ¿y ahora yo con quién voy a gobernar? Porque obviamente yo no había sido candidato a presidente y por lo tanto yo no había organizado un gabinete. Y me di cuenta que conocía mucha gente, porque un médico tiene muchos pacientes, tiene muchos colegas, pero no era tan fácil elegir a esas personas. Esa noche, mientras estuve encerrado, medité mucho acerca de aquellos. Me habían estado visitando algunas personas que se llamaban los forajidos. Uno de esos forajidos que venía desde Quito a visitarme a Guayaquil, uno de ellos, porque venían varios, uno de ellos era Rafael Correa. Era Rafael Correa y se sentaba en mi consultorio, y mientras yo atendía pacientes, pues yo tenía una práctica muy ocupada, él se sentaba realmente a esperar, y lo vi con las mejores intenciones de sacar adelante este país. Conversé con él acerca de planteamientos que yo había hecho, de cambiar el FEIRE por el CEREP, del problema petrolero que hizo mi gobierno y no el de él. Tiene un defecto, Rafael, y es tratar de ganar créditos ajenos. No, él no hizo el asunto del petróleo, lo hizo mi gobierno. Y él lo asumió inclusive cuando lo atacaban. Pero cuando decidí elegir personas para el gobierno, Rafael recibió el encargo como una persona a quien yo le mandé a proponer el ministerio, y él trajo la respuesta que él no aceptaba porque yo no le caía bien. Luego supe que eso no fue verdad. Sin embargo, nombré a Rafael, que me parecía un hombre joven, inteligente, preparado en la materia, coincidía en lo que yo decía respecto del petróleo y de la deuda externa, y entonces recibió el nombramiento. Pero el presidente era yo. Los ministros son secretarios. El momento en que sucedió algo con Hugo Chávez, con quien yo sí tuve una muy buena relación, no estábamos de acuerdo en algunas cosas, él tenía la bondad de hacerme, tuvo la bondad de hacerme dos propuestas. ¿Por qué yo no te refino el petróleo para que no tengas que vender crudo y venga ya refinadas las cosas? Y yo te lo hago
fue una de sus propuestas y la otra un préstamo para la deuda externa. Cuando le dije, bueno, tú haces eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto me va a costar eso? No, pues tú me lo mandas y yo te lo mando enseguida. Sí, pero el transporte me va a costar. Tú me lo refinas, tienes que decirme cuánto. Hagamos una comisión. Hice una comisión y nombré a 3. Nombré a Antonio Parra, que era el canciller, nombré a Iván Rodríguez, que era el ministro de Energía, y a Rafael Correa. Los 3 fueron mi comisión para que se entiendan, con Ariel Ramírez, que era el canciller de Venezuela, y otros personajes. Un día, poco tiempo después, había una reunión de cancilleres en Guayaquil, y estaba en mi despacho en Quito, y me dicen, si afuera está su canciller, Parra, con el canciller de Venezuela, que quiere hablar con usted. Usualmente eso no se da así. Usualmente el protocolo es que si un canciller visita a un presidente, viene con una agenda, sabe de lo que se va a tratar, no así de sorpresa. Pero me enteré bien, y entonces lo que me traían ya era un documento para firmar acerca de eso que habíamos conversado con Hugo Chávez. Pero yo no lo conocía, eso, y me lo iban a mostrar al entrar. Hice entrar primero a Parra para que me explique, y me dijo, allá que ellos tienen, pero se lo van a mostrar a usted. Entonces yo le dije, bueno, ¿y quién sabe cuáles son los términos en que estamos firmando esto? No, bueno, Correa. De modo que lo llamé al ministro, es el ministro, que es esto que vamos a firmar. Vamos a ganar, presidente, no tiene idea, nos vamos a llenar de plata porque vamos a vender mucho más. Bueno, pero explícame cómo es eso, o explícame cuánto me va a costar, cuánto pongo, cuánto cuesta esto. Entonces, él no lo supo explicar, le pedí que me lo presente por escrito o su renuncia. Al día siguiente tuve una explicación, una nota con una explicación muy pobre y la renuncia no revocable, pero que yo la acepté de inmediato. De inmediato. Porque lo que sucede es que las responsabilidades son del presidente, no de los ministros. Y el presidente, puedo yo no ser un petrolero, puedo no ser yo un economista, pero el petrolero y el economista estaba en la obligación de explicarme con claridad el negocio en el que nos estábamos metiendo para poder yo aceptar eso. Señor presidente, dígame una cosa. ¿Un presidente puede no saber lo que hacen sus ministros y todo su gobierno y pueden haber desfalcos y sobreprecios sin que el presidente se entere? Puede pasar, pero no debe pasar. El presidente debe estar enterado de lo que sucede, de lo que hacen, decisiones que toman sus ministros. Podría darse el caso que el presidente no sepa que ese jefe político de por allí hace rebuscas y cobra cosas. A lo mejor eso puede no enterarse, aunque tiene la obligación también de enterarse. Para eso trabaja. Estar en el escritorio. Sí, importante viajar por todo el país y conocerlo, pero también importante sentarse en el escritorio para conocer todos estos informes de todos los ministros y saber lo que se está haciendo y tratarse en cada sesión de gabinete. No admito que un presidente diga, yo no sabía que eso estaba pasando. El día de la CIESPAL, ¿qué es lo que más recuerda? ¿El CIESPAL? El día de la CIESPAL, ¿qué es lo que más recuerda? Ese día bueno, que... Bueno, aquel día fue 20 de abril, un 20 de abril, había muerto aquí en Guayaquil un queridísimo amigo mío, que era el doctor y profesor mío, el doctor Alfonso Roldós Garcés. Okay. Y había muerto, y a ese mediodía yo tenía que volver y iba a tomar la palabra. Pero tenía una sesión de
de prensa externa en Ciespal, en Quito, así que volé 7 de la mañana, a las 8 a la sesión, pero me dicen, resulta que por aquí hay unos buses con unos macheteros que lo están buscando y que han venido de varias partes. Y entonces varios amigos me llamaron desde sus casas que yo vaya a refugiarme a sus casas. No acepté porque iba a poner en peligro esos hogares y decidí irme a la base aérea y aquí el coronel, se me fue, ahora es general, Barreiro, a él le pedí un avión para regresar a Guayaquil. Mientras esperaba el avión, me llaman los diputados a decirme, nos están agrediendo aquí en el Banco Central donde estaba funcionando porque el Congreso se había quemado. Entonces estaban sesionando allá, pero nos estaban agrediendo y me piden que por favor no me vaya, porque era el único que podía sacar la cara, poner orden y defender. Entonces me quedé. Después de un par de horas, ellos pensaron que yo seguía en Ciespal y se fueron a Ciespal. Y de Ciespal ellos me llaman a decirme, miren, nos hemos enterado que el presidente Gutiérrez se está yendo en un helicóptero, bla, bla. Así que por favor venga para nosotros posesionarlo a usted, porque las Fuerzas Armadas desaparecieron. Ya no hay Fuerzas Armadas y no hay policía, lo cual era verdad. Es decir, ellos estaban a merced de quien los quiera atacar. No había policía, no había Fuerzas Armadas. Yo andaba con probablemente mi edecán y un seguridad. Y nada más. Presidente, nuestra actual alcaldesa lo posesionó usted ese día como presidente constitucional de la República del Ecuador. ¿Cómo? Repite. Nuestra actual alcaldesa Cynthia Viteri lo posesionó. Sí, claro, llegué a Ciespal, pedí al Comando Conjunto que fuera y no fue. Llegué a Ciespal, Cynthia me posesiona y yo emocionado todo un discurso. Cynthia me codeaba durísimo porque sabía que los estaban rodeando afuera y ya quería que yo termine el discurso emocionado y terminé. Pero cuando salía estaba la prensa, tuve rueda de prensa, fui al salón del director y por las ventanas vi que había unas 50 personas abajo gritando fuera todos. Y se me aparece un nuevo general de la policía, general Barrientos, me parece. Y este general me dice, el otro general ya renunció porque no quiere enfrentar al pueblo y fue muy elogiado por mí por eso. Pero este hombre se me presenta como nuevo general y le digo que baje y hable con esa gente que gritaba allá abajo, que yo iba a hablar con ellos allá porque me dé la seguridad. Para hacerlo, y me puse a esperar. Pasaron unos 20 minutos y este señor no volvió nunca. Se desapareció. Y los 50 abajo ya eran 400. Y en ese momento me dicen, ya resulta que se están subiendo y van a tumbar. Tuve que poner escritorios, tuve que poner archivadores para tapar las puertas. Al minuto pues ya estaba de arriba, en un cuarto piso o algo así, y las puertas temblaban. Pero alguien me dice, oiga, presidente, está oliendo a gasolina. Dios mío. Por Dios. Entonces dije, abran las puertas, que entren. Me quedé un escritorio para hablar. Fuera todos no puedo. Mira cuál era la jugada, ¿no? La jugada era que Gutiérrez había cancelado a ese congreso que se hizo nombrar a dedo, ¿verdad? Ya no había, no ese congreso, a la Corte Suprema que se había nombrado a dedo, ¿no? Entonces no había Corte Suprema, solo quedaba el Congreso y ahora yo. ¿Qué me pedían? Fuera todos, que yo disuelva el Congreso. El momento en que yo disuelva el Congreso, en ese momento yo era un dictador, era el único mandatario. Y si yo era un dictador no duraba 2 días, siquiera. Entonces les dije, yo vine a respetar la Constitución y no voy a mandar a la casa a nadie. Y allí me di cuenta que realmente no olía gasolina, olía alcohol. Eso es lo que olía.
Alcohol por Y entonces le dije, vamos, voy a hablar con el pueblo, vamos con todos. Y bajé por las escaleras. Allí fue un momento peligroso en que como 80 personas bajaban conmigo y yo sí sentí una punta muy filuda en el lado derecho de mi espalda. Y fue el único momento en que sentí algo de peligro y tuve que pensar como médico lo que podía pasar, qué me podía comprometer, cuántas pintas de sangre iba a necesitar, a quién le daba instrucciones. Fue el único momento. Pero luego de eso salí a una terraza, me puse a hablar, no me oían, cayó un aguacerón, quise bajar a mi carro que estaba parqueado, de la terraza empezaron a caer unos pedrones y tuve que meterme en un sótano. Eso fue lo terrible, un sótano oscuro, una cueva negra donde yo no sabía quién estaba conmigo. No me podía ver el dedo siquiera. No era el que estaba conmigo, podía ser mi amigo o mi amigo, no sabía quién era. Afortunadamente la mayor parte fueron amigos. En un momento dado, oímos en medio de esta negrura que no sabía nada, oímos una escuadra marchando, y esta escuadra marchando se acercaba a nosotros. Llega cerca a mí y se prende una linterna, y esta linterna nombraba de abajo hacia arriba, de manera que le daba una cara tétrica a estos militares. Y me dicen, presidente, venimos a sacarlo de aquí. Afuera había mucha gente gritando, todavía fuera todos. Pero lo vamos a sacar, presidente. Dígame, ¿cómo lo va a sacar? En el baúl de un automóvil. Entonces lo mandé a rodar. Dije, ¿cómo es posible que usted, un general de la República, le proponga a un presidente sacarlo del baúl de un automóvil? El presidente sale como presidente, vivo o muerto, pero como presidente, con dignidad. Obviamente era otra maniobra. Si yo habría aceptado eso y esto fuera por cobarde. Entonces no lo acepté. Me hicieron otras propuestas de sacarme como militar, no lo acepté. Habían muerto la electricidad y no habían teléfonos, ni celulares, habían muerto. Pero de repente aparece como una lucecita, como la estrellita esa de Peter Pan. Ya. Una estrellita volando, era un teléfono que alguien traía en sus manos, y me lo ponen. O el teléfono, ¿quién hablaba? Hablaba nada menos que Pérez Cortés. Estaban en la asamblea de Guayaquil, donde estaba todo el mundo. Allí estaba mi actual amigo Carlos Ortega, están los rectores. Y Félix Corero me dice, ¿dónde está usted, presidente? En un sótano. No puede ser, yo lo estoy viendo en televisión y está en las calles. No, eso es anterior, algo está pasando. Pero yo aproveché, yo no sé si eso estuvo al aire, es posible que sí, es posible que estuvo al aire. Pero seguidamente tomé el teléfono y llamé a Paco Velasco a Radio La Luna, que te recordáis que es el que organizó esto. Y le dije, oye, ¿cómo es posible que tengas afuera a los forajidos gritando contra mí? Y no, cuidado, no son forajidos, esos son infiltrados gutierristas, tengan mucho cuidado. No son gutierristas. Pero el escolero me había dicho, yo voy a llamar al comando y voy a llamar a la embajadora. Con eso y otra llamada aquí a Radio Democracia, me di ánimos y salí. Yo, mientras había estado en la terraza, me cayó un aguacerón y me empapó. Y alguien me prestó una camisita chiquita, una camisita que allí descubrí que era negra, de manga corta, debe ser de un niño, porque me quedaba muy pequeño. Y estaba vestido muy ridículamente. Yo decidí salir y estaba esta gente. Y esta gente no dijo nada. Pasé entre ellos, me metí a mi carro y me fui. Obviamente, donde me fui, me dijeron, vamos a la presidencia, no, vamos al comando conjunto. Porque el principal era el respaldo de Fuerzas Armadas, que había desaparecido.
Y entonces fui, obviamente, puse en disponibilidad a todo el comando conjunto que no había estado conmigo cuando yo lo llamé. Nombré otro comando conjunto en ese momento y las cosas se arreglaron y esa noche ya pude dormir tranquilo en el palacio. Momentos históricos del Ecuador. Sí, fue emocionante, sí fue. Doctor Palacio, pues nos encantaría quedarnos muchísimo tiempo más con usted, Sí. Muchas preguntas. y obviamente opinando más de la crisis que vive el país, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. El tiempo vuela Claro. cuando se disfruta, ¿no? El tiempo vuela. Doctor Palacios, una buena amiga de Bahía, Elenus Popovic, le envía a través de WhatsApp un saludoso. Muchísimas gracias. Un caluroso saludo. Muchas gracias. Si sabes, Mariela, que ahora estoy trabajando en Manta. Ah, Sí, trabajo en Manta. Trabajo de lunes a jueves en Manta. muy bien. En Cardiocentro, que es un gran hospital. Estamos haciendo de todo en corazón. Wow. Estamos operando corazón, estamos poniendo stents, hacemos todo. Qué bueno. Es un poco manualista. Yo sí quiero hacer una última pregunta, si Ricky me ve. Usted como estadista y como doctor, ¿qué futuro le ve a esta hora cero del Ecuador? ¿Cómo? Repítemelo. Como estadista. Y como doctor, ¿Sí? ¿qué futuro le ve a esta hora cero del Ecuador? Bueno, soy irremediablemente optimista. Irremediablemente optimista, y a pesar de que ya los años me han caído encima, a pesar de eso me siento con suficientes fuerzas para seguir opinando, apoyando a la gente que debería subir y mantenerme a la expectativa. No puedo decirte que tengo ya todas las respuestas claras, no lo tengo. Estoy tratando de dibujar el mapa político de lo que nos está pasando y creo que lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre, el momento en que lo encuentre, saldré a gritárselo al Ecuador. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctor Palacio. Antes de que se vaya, le quiero hacer una última pregunta. Que es insignia. No paramos, ¿no? Sí, que es insignia de este programa, ya la última que tenemos esta entrevista. Señor presidente, ¿qué medida no se ha tomado gubernamental en el ámbito de la sanidad o la economía que se debe tomar? ¿Qué no hemos hecho que se debe hacer, en su opinión? Bueno, en primer lugar, yo creo que hubo tanto robo en este país, hemos perdido tanta plata, sabemos que tenemos la guía de esos dineros, tenemos la pista de dónde está. No me parece que se toman las medidas correctas para recuperar todos esos fondos. Eso en primer lugar, no veo que se está haciendo, y eso es lo que yo haría o pediría que se haga, que se recuperen esos fondos. Y en segundo lugar, no le puede sacar plata a la gente de medianos recursos. En nuestro país, medianos recursos es que vives con las justas, por eso eres mediano, ¿verdad? Y si vives con las justas, no le puedes quitar $50. Eso es muy difícil. En cambio, sí se debe reclamar a los organismos internacionales que son nuestros, porque el Banco Mundial representa a todos los países del mundo, porque el Fondo Monetario Internacional representa a los países del mundo, porque nosotros sí debemos tocar las puertas allí para decirles, ahora es que necesitamos los fondos, este instante necesitamos fluidez, necesitamos liquidez. ¿Y para qué? A ver, ahora sí pongamos a los cráneos que sí tenemos nosotros en las escuelas politécnicas y en las universidades a decir qué podemos producir. Si nos van a dar 20 millones, ¿en qué los podemos emplear? ¿Qué cosa de la agricultura? ¿Qué cosa de la industria? ¿Qué cosa de la computación? ¿Qué cosa de la inventiva? ¿Qué podemos hacer para producir ahora que lo necesitamos? Sí, doctor Palacio. Doctor Palacio, muchísimas gracias por haber
respondido a nuestra llamada, por esta entrevista. En nombre de Mariela Vitelli y Ricardo Mórtola, esperamos que muy pronto podamos prolongar esta charla, pero por ahora se quedará en un hasta pronto. Les agradezco mucho, han sido ustedes muy amables y afectuosos. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a Ricardo también. A Ricardo, por favor. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo.